Invitamos al doctor Raúl Carita Montero a realizar su correspondiente exposición. En este caso, siguiente expositora, a la señorita María Velázquez Campos. El tema a exponer es el principio de optimización en el servicio de medicina nuclear. Ella es magíster en física médica, especialidad en medicina nuclear por la Universidad Nacional de Ingeniería e ingeniera electrónica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, magíster María Velázquez, puede iniciar su exposición. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Profesor, gracias por la invitación. Y bueno, y feliz año. Estamos 3 de enero y no se duerman después de las fiestas, pero vamos a arrancar y me voy a ceñir a los 20 minutos. Bien, la práctica de medicina nuclear principalmente es para diagnóstico y algo de terapia. Y para esto requiere unos protocolos clínicos bien definidos, saber la dosis correcta, la cantidad apropiada, viendo al paciente, viendo la patología, viendo la edad, el tamaño, el volumen del paciente, etcétera, el momento adecuado, y además el procedimiento debe ser desarrollado solo si es considerado que los beneficios son mayores que los riesgos. Siguiente. En resumen, se sigue este enfoque. Si se sigue todo esto, los beneficios van a ser mayores y el riesgo potencial mínimo, ¿no? En medicina nuclear, el paciente se somete a mayor radiación en 3 partes. Dentro de todos los protocolos clínicos, porque se usa para todo medicina nuclear, pero hay actualmente se ve que hay mayor exposición al paciente en estudios cardiovasculares, en PET-CT, en SPECT-CT. Y ahora lo vamos a ver por qué. En lo demás también, pero en pequeñas cantidades. Pero dentro de toda esa gama, resaltamos que aquí hay más radiación. ¿Sí? Entonces, podemos ver este gráfico que es bastante antiguo, pero todavía sigue vigente. En rayos X, la menor radiación que hay es en dental, ¿no? En una placa dental simple, que está por el orden de 0.01 milisievert. Si vamos a una placa de tórax, estamos en el orden de 0.04 milisievert, rayos X. Si vamos a una placa ya de CT, de tomografía, en tórax más o menos ya estamos entre 7, 8, 10 milisievert, de acuerdo a la tecnología, porque en radiología el avance es gigante de todos los equipos que se usan actualmente. Y si vamos ahora a hacer una comparación en medicina nuclear, más o menos para un estudio renal, estamos hablando de un 3-4 milisievert. Para un estudio de hueso, que es lo que más se usa en cáncer, estamos en el orden de 5 a 6 milisievert, que es el bone scan, ¿no? Y para flúor estamos más o menos también entre 7, 8, 9 milisievert. ¿Flúor en qué casos? Para PET, ¿no? Que ya todos estamos oyendo que en Perú ya hay PET, se está usando bastante. Hay uno en el sector privado, 2 en e-salud. Y bueno, y eso ha dado un gran avance en medicina nuclear, ¿no? Entonces, hablamos medicina nuclear, arranca en el Perú en los 84. En el 96 había 6 equipos, 6 centros de medicina nuclear, y actualmente ya estamos con 38 departamentos de medicina nuclear, 28 en Lima y los demás en provincia. Bien, entonces pasamos. Entonces podemos ver ahora un comparativo de una placa de tórax, por ejemplo. El paciente por una placa de tórax se expone 0.02 milisievert, que es el equivalente de lo que una persona que no se somete a una placa, que por estar expuesto al sol, en 3 días podría recibir esa dosis. Pero una TAC de abdomen pelvis, por ese estudio de TAC estaría recibiendo más o menos 10 milisievert, que es el equivalente a 500 placas de tórax, que en 4.5 años
es lo que estaría recibiendo una persona que está sometida a una exposición solar, por ejemplo. Seguimos. Esto es un ejemplo para que vean cuánto se irradia en una tomografía, cuánto en una radiología convencional y cuánto en medicina nuclear. Bien, entonces, en radiología, que todos seguro de aquí han ido alguna vez a sacarse una placa simple y probablemente también a un TAC para algún problema que se haya tenido. Entonces, es una de las técnicas más importantes ahorita en diagnóstico. El número de estudios en el mundo va en aumento. Existe una mejora tecnológica porque hemos hablado de tecnología axial, helicoidal, multicorte, ahora de intensidad modulada, etcétera, ¿no? Pero eso está significando también que hay mayor dosis, el paciente está más expuesto, la calidad de imagen es muy buena, mayor cercanía o certeza en el estudio diagnóstico, pero también ha aumentado la dosis colectiva. Seguimos. Entonces, esto es un estudio que han hecho en Estados Unidos el 2006 y ven que un TAC de cabeza, en el 2006 han hecho, bueno, en un periodo largo, 19 millones es más o menos el 28%, porque sumando todos dan 67 millones de estudios que han analizado. Entonces, sacando una regla de 3 simple, 19 millones de estudios de cabeza equivalen a 28%. Eso implica un 38,000 personas ciber, es decir, 8.7%. Entonces, sigue aumentando esto de los estudios TAC, como hemos visto, va en aumento. Seguimos. Si hemos sumado todos los estudios de TAC anterior, equivalía a un 67%. Medicina nuclear también se está creciendo. Antes era poquito, y ya les decía, en Perú, concretamente, el 96, 6 equipos, en todo el Perú. Actualmente, 38 departamentos de medicina nuclear. O sea, ya hay más aplicaciones, más conocimientos, más estudios, y de todo tipo. Entonces, y actualmente, quizás con un poco de abusos, porque con esto del CIS, todo quieren pasar ahora a medicina nuclear, a TAC, etcétera, ¿no? Entonces se está aumentando la dosis colectiva. ¿Eso qué implica? Que en CT se está recibiendo per cápita, en este estudio que han hecho, 1.50 milisievert en CT. En medicina nuclear, 0.8 milisievert. Seguimos. Entonces podemos ver este gráfico en los 80 de Estados Unidos. En los 80 el fondo era alto, más o menos, en ese porcentaje de 83%. En el 2006, el fondo, o sea, la parte verde, ya está casi en 50%. En el 80, en aplicaciones médicas, era poquito, en la parte amarilla, 15 punto y pico por ciento. Actualmente ya estamos en 40 y pico por ciento, o sea, estamos en incremento en todas las aplicaciones usando radiación ionizante en aplicaciones médicas. El fin es bueno, se quiere salvar vidas, lo que decía el profesor Mayaupoma y bueno, y todos los expositores anterior, que en verdad el fin de usar las radiaciones ionizantes en medicina, el fin es querer sanar a los enfermos, prolongar la vida, darle calidad de vida, etcétera. Seguimos. En el 80-82, medicina nuclear es la parte verde, un sector pequeño. CT, el sector amarillo, es más que medicina nuclear. Y en el 2006 vemos que medicina nuclear se incrementa grandemente. Esto es una estadística de Estados Unidos. Y en CT, mucho más. Entonces, es casi nuestra realidad, que les decía, lo que ha sucedido en Perú. Sin embargo, cuando nacen los PET, que es el 2000, nacen solo PET, Positron Emission Tomographic, o sea, solo para usar flúor. Pero para corregir la atenuación, para ver exactamente dónde estaba el tumor, se usa una fuente de cesio para poder ver la morfología y el funcionamiento. Pero actualmente se usa CT para ver la morfología y el funcionamiento PET.
Entonces, eso ha dado lugar a que se incremente la dosis, la calidad de imagen es superior, pero ese es el precio, ¿no? Mayor radiación. Entonces, el avance de CT es grande. Y los vendedores actualmente dicen, sería una locura comprar un PET cuando a estas alturas todos quieren la mejor calidad de imagen, por lo tanto nadie va a comprar PET, sino va a comprar PET-CT. Seguimos. Y así va el incremento de medicina nuclear. En el 80 estamos con una aplicación entre 4.5, 6, y el 2010 ya estamos hablando de 16 millones de procedimientos más o menos, ¿no? El incremento es grande. Seguimos. La exposición a bajas dosis de radiación da este cuadro. La media es de 2.4 a más menos 6 milisievert. La mediana en el rango de intercuartil de 0.1 a 0.7, 0.1 milisievert. Y en las aplicaciones menores de 3 milisievert estamos más o menos en 78.6, y en aplicaciones donde hay mayor tasa de exposición entre 30 y 50 milisievert estamos en 1.9%. Entonces, ahora podrían decir, a ver, en ese rango donde hay mayor radiación, ¿qué estudios se dan en medicina nuclear? Entonces, serían PET-CT. Seguimos. Esto es un cuadro solamente donde se quiere ilustrar que cuando sucedió lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces a 10 años, ya en ese periodo de 10 años vieron que los daños eran determinísticos y leucemia. Pero a lo largo del tiempo siguen viendo los daños que está ocasionando en la generación posterior, como cáncer de tiroides, mama, pulmón, etcétera, ¿no? Seguimos. También han analizado en Estados Unidos que hay una esperanza de vida cuando ha sido sometido han estudiado una población de 1 millón de personas a 10 milisievert, que esa esperanza de vida más o menos en los hombres es de 10 años, y en las mujeres mayor, ¿no? O sea, está más o menos en 10 años, la esperanza de vida es de 4,000. ¿Seguimos? Sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores afectan la dosis en medicina nuclear? En medicina nuclear y SPEC. Medicina nuclear no solo es el equipo, es una de las bases, el equipo, ¿no? Si no hay equipo, no funciona medicina nuclear. Pero si no hay radioisótopo, si no hay fármaco, tampoco va a funcionar medicina nuclear. Entonces, es un conjunto de parámetros que van a jugar un papel importante para que funcione medicina nuclear. Y el que afectaría la dosis al paciente son la actividad inyectada, las cuentas y tiempo de imagen, la elección de la cámara, el grosor y el material del detector, el número de detectores, la elección del colimador y el procesamiento y reconstrucción. En cada uno podemos hablar muchísimo, pero vamos a agarrar, por ejemplo, esto de la elección del colimador. El equipo, los SPEC, tienen un juego de detectores. Entonces, un equipo o un servicio o un departamento de medicina nuclear que ha calculado su mercado, hablemos así un poco, digamos, a qué público va a atender, si va a ser corazón, si va a ser estudios de cáncer, si va a ser estudios de diagnósticos renales, que es una de las grandes ventajas de medicina nuclear, o sea, el que le va a dar la mejor información, etcétera, tiene que ver qué colimadores va a comprar. Por ejemplo, en esos casos, para corazón, para riñón, va a usar uno de alta sensibilidad. Y si va a ser para estudios de cáncer, va a necesitar el colimador de alta resolución. Y si es para estudios de cáncer de tiroides u órganos pequeños, porque va a atender muchos niños, el pinhole. Entonces, cada uno de esos colimadores va a dar la información adecuada. El de alta sensibilidad significa que inyéctale poquito
porque vas a poder ver muchas cuentas. Pero si quiero ver alta resolución, tienes que inyectarle más material radiactivo porque quieres ver resolución. Entonces, esos son todos los parámetros con respecto a los colimadores que ve el usuario, ¿no? Bien el médico, el tecnólogo, que tiene que jugar con esos parámetros. Ahora, con respecto a la actividad, si el paciente es una persona mayor que tiene cáncer, metástasis generalizado, que probablemente va a ir a un tratamiento paliativo, entonces es darle mayor cantidad de material radiactivo porque el paciente no va a soportar estar 20, 30 minutos en la camilla sin moverse. Entonces es necesario ponerle mayor material radiactivo para que el estudio sea más rápido, tener buena tasa de cuentas y adquirir la mejor calidad de imagen. Todos esos parámetros se ven. Si es un adolescente, intentamos que sea la menor cantidad, pero tener una buena calidad de imagen. Entonces, eso, ¿y qué colimador? De acuerdo al estudio clínico que el médico ha recomendado. En procesamiento y reconstrucción actualmente se está trabajando muchísimo, porque ahí es software, o sea, qué filtros voy a usar, qué método de procesamiento voy a utilizar, y ahí voy a recuperar esas cuentas, si son bajas por haberle inyectado pequeña cantidad de dosis, y también si lo he hecho rápido, porque el paciente no iba a soportar un estudio grande, y podría ganar con software, que ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en reconstrucción iterativa, es largo el procesamiento, puede ser más exacto, incorpora ruido por ese procesamiento, pero recupera la resolución que el colimador no me ha podido dar, o la cantidad de material radiactivo que he inyectado así poca, o el tiempo así muy rápido. Entonces, eso me va a ayudar a recuperar. Sí. Por ejemplo, lo tradicional hasta los 2002, digamos, eran, la primera imagen veo que son 2 riñones, que he utilizado un filtro back projection, era lo común. Actualmente estamos usando el método iterativo y he adquirido la mitad de cuentas, eso significa en menos tiempo o menor cantidad de material radiactivo. Sin embargo, la calidad de imagen es muy buena usando el método iterativo en la reconstrucción. Para eso debo tener máquinas potentes. El siguiente gráfico del esternón puedo ver la primera columna, veo que es uso el filtro back projection, el tradicional, y usando el método iterativo puedo ver cuentas totales, el del medio, puedo ver que efectivamente en la columna, en la cuarta vértebra, ahí hay un problema, pero eso lo veo también al otro lado, en el de la derecha, y estoy adquiriendo en la mitad de cuentas. Entonces, esas son optimizaciones para poder bajar la dosis, menor tiempo, darle mayor confort al paciente. Los factores que afectan la dosis en PET. Hemos hablado antes del SPECT, ahora de PET, que es la actividad inyectada. Las siguientes. La actividad, las cuentas, pero aquí estoy hablando de flúor, ya no estoy hablando de tecnesio. La anterior es medicina convencional, es tecnesio, 140 kep, 6 horas de vida media. 6 horas de vida media, menor en energía, menor radiación. Cuando hablo de flúor, o sea, PET, ya estoy hablando de 511 kep, mayor energía. 109 minutos de vida media, o sea, casi 2 horas de vida media. Y por lo tanto, mayor radiación. Se inyecta menos al paciente, pero hay mayor radiación para el paciente y para todos los que estamos trabajando en torno al paciente y para sus familiares cuando se vaya el paciente. Luego vamos a elegir el equipo que tenga las mejores características, en qué tipo de adquisición lo voy a hacer, en 2D, en 3D, qué campo de visión y el procesamiento de imagen. Y al toque decimos, seguro método iterativo para resaltar, para recuperar todo lo que podría ahorrarme en actividad, tiempo, cuentas, etc. Así va a ser. La siguiente. Entonces podemos ver que el flúor me da esta tasa de dosis. Por inyectar a un niño de 1 año, donde su masa es de 9.7 kilos,
debo inyectarle 1.46. Muy cuidadosamente medimos la cantidad mínima para ese niño. Si es una persona adulta de 70 kilos, entonces se le inyecta más o menos 10.5 milicurís. Las dos personas, el de 1 año y el de 70 kilos, el de 1 año de 9.7 kilos y el de 70, vemos a nivel de vejiga se está irradiando 25.6 milisievert y el señor de 70 kilos se está irradiando 50.5 milisievert y la dosis efectiva es de 7.4 para el adulto y para el niño de 5.2. Miren que es alto. Entonces, seguimos. Entonces, eso ya solo se está irradiando por PET, pero el estudio es PET-CT. Ahora vamos a ver CT. En CT hay unos parámetros que se van a ajustar para darle una dosis al paciente para tener una buena calidad de imagen, que son corriente, voltaje, la colimación del haz, el pitch, el tamaño del paciente, otro parámetro también que eso juega para ver en qué tiempo se va a hacer el CT del paciente, y la región de interés. La siguiente. Entonces, recibe por el flúor, o sea, por el P, de entre 5 a 7 milisievert, y por el CT está recibiendo 10 milisievert, 5 milisievert, 15 milisievert, o sea, 15 más 7, 22 milisievert por hacerse un PET-CT. Seguimos. Pero, bueno, entonces ahí uno de repente se asusta y dice, bueno, no conviene, pero sabemos que una imagen de PET-CT le va a dar un diagnóstico muy exacto al médico para saber qué tratamiento le van a dar. Y podemos ver que por el riesgo natural del sol, etcétera, estamos más o menos sometidos a 500, o sea, nuestro riesgo es de 550 en 2500, y por una imagen de PET de 1 en 2500. O sea, no es así de terrible, ¿no? Pero sí va a ayudar a darle un tratamiento adecuado que el médico va a sugerir después de esta imagen. Siguiente. Entonces, time, 5 minutos, ya, gracias. Entonces, aquí voy a acelerar entonces. Para optimizar la dosis, previamente debe haber una justificación. Eso es en todas las técnicas o en todos los estudios clínicos. Debe justificarse por qué le voy a someter a ese paciente a un estudio de medicina nuclear. Segundo, la optimización, ya vemos todos los parámetros que jugamos para que sea la menor cantidad y la buena calidad de imagen. Y el tercero, los niveles de referencia con los cuales debo manejar para no excederme en sobreexponerlo o mala calidad de imagen, o sea, no dar un buen diagnóstico. Entonces, en la optimización vemos, si va a ser diagnóstico, que es la mayoría de los estudios, el procedimiento adecuado. Y para terapia también, como ese caso de yodo o de samario. La siguiente. Y veo todos los niveles de referencia. La siguiente, o sea, hay tablas a nivel de normativa, a nivel de referencias de cada protocolo clínico, etc. Les dije, nos vamos a enfocar en 3 puntos en medicina nuclear: cardiología, que es lo que se usa muchísimo en medicina nuclear, y en los estudios SPECT-CT y PET-CT. Entonces, en cardiología, la especificidad ha ido aumentando. Ese es uno de los parámetros que el médico ve. En medicina nuclear ya estamos superando el 95%. O sea, un paciente que tiene problemas de corazón manda a la medicina nuclear y de hecho va a ver cuál es el problema que tiene. Siguiente. Todas estas tecnologías están buscando bajar la dosis, subir la calidad de imagen y darle información exacta. Siguiente. ¿Por qué usamos SPECT-CT o PET-CT? Este es de PET. Si la del medio, si fuera solo PET, veo que hay zonas hipercaptantes, vejiga y una parte en el órgano que es vaso, por ahí. Pero no sabemos bien dónde está. Ahí hay captación, pero ¿dónde está? Vemos la imagen de CT y vemos perfecto toda la distribución del cuerpo humano, todas las partes.
fusionamos esas dos imágenes y vemos exacto dónde está la zona caliente con respecto a la morfología de todo el cuerpo humano. La siguiente. Y esto es lo que me permite PET-CT. Antes de la quimioterapia tenía un sub, o sea, una concentración en el tumor de 17.2. Después de la quimioterapia, a los 7 días, 3.9. Y después de 42 días, 1.8. Y el médico dice, está funcionando la quimioterapia. Entonces, esta es la gran ventaja de PET-CT. La siguiente. Esto era al principio, no había CT y se demoraba el estudio 55 minutos, con una calidad más o menos. Actualmente, en 30 minutos hacemos PET-CT, ubicación exacta del tumor, cuánto está captando, y si hubiera varios, y si está funcionando la quimio o la radioterapia. La siguiente. Y seguimos avanzando en tecnología. Por ejemplo, el de corazón ahora ya no usa fototubos, sino usa una tecnología que se llama cadmio sin teluro, que está reduciendo la dosis a la octava parte. Si antes se hacía con 30 milicuris en reposo y otros 30 milicuris para esfuerzo, ahora con 3 milicuris se puede hacer esos estudios de corazón. Entonces, sube la sensibilidad, sube la resolución, baja la dosis, menor tiempo, pero es carísimo estos estudios, ¿no? Seguimos. La primera tecnología todavía en el Perú, de los fototubos, pero actualmente ya se están haciendo de esta tecnología de cadmio sin teluro unos semiconductores. La siguiente. Eso que está dando lugar, que esos equipos carísimos están ayudando a tener menor dosis, o sea, inyectar menos cantidad de material radiactivo al paciente. Y otra ventaja que decía es en el procesamiento. Philips está desarrollando un software en el método iterativo que se llama Astonish, General Electric no se quedaba atrás, Siemens tampoco, y Ultra Spec, que es exclusivamente para corazón, tampoco. Entonces, ese software que cada uno ha desarrollado está dando lugar a resaltar la imagen, a esos bajas en material radiactivo, en cuentas, etcétera, han mejorado con esta nueva tecnología en software. Estos colimadores actualmente se ha desarrollado también, que va a ayudar a tener una buena calidad de imagen con baja cantidad de material radiactivo por su alta sensibilidad y su alta resolución. La siguiente, y ya terminamos con esto. El uso de CT con SPEC y PET-CT, y PET, va a corregir la atenuación, va a localizar la anatomía, va a cuantificar muy bien y la información va a ser complementaria al diagnóstico que el médico ya tenía. O sea, el médico no manda primero a medicina nuclear. El médico primero ha visto ecografía, tomografía, resonancia magnética, todo lo anterior, porque es más barato. De cuando ya él no tiene toda la información, le falta más, ahí recién lo manda a medicina nuclear, porque es una técnica cara. Entonces, con esta imagen va a poder dar el resultado completo al médico, ¿no? Para poder saber. La siguiente. Bueno, hablamos de SPEC y hablamos de PET, y todos ahora combinados con CT. O sea, ya SPEC solo, ya en el futuro ya no va a existir, va a ser SPEC-CT, pero al toque va a haber más radiación. Y actualmente los PET con CT, ya nadie va a comprar solo PET, sino PET-CT. Y en radioterapia también están radioterapia con CT para hacer la planificación, o sea, más dosis y a quemarlo al paciente, o sea, a tratar de curar, ¿no? Pero lo último en medicina nuclear es resonancia magnética, no hay radiación. Y ya están vendiendo una empresa resonancia magnética con CT. Entonces, va a haber, resonancia magnética con PET, porque la resonancia me va a dar la morfología y el PET el estudio funcional. Entonces, esos 10 milisieverts que se iba de mayor de radiación al paciente se va a quitar, solamente va a ser la radiación del PET, del flujo. Siguiente. Y bueno, las nuevas tecnologías, y con esto acabo, creo que hay cosas más, pero ya no acabo. El corazón es una tecnología moderna,
baja, ya les he dicho, 8 veces en cantidad de material radiactivo. Y otra manera también para no irradiar al paciente es, normalmente para mama, para el cáncer de mama o para diagnóstico de mama, es mamografía. Pero eso se está reemplazando ahora por unos equipos que se llaman MamoPET. Entonces, es cara esta técnica. El mercado de Perú, o sea, para el poder adquisitivo de Perú todavía no ha entrado con fuerza, pero en Europa sí se está reemplazando ya, porque no hay daño, o sea, no hay ese maltrato a la mujer, y se puede ver si hay cáncer, de hecho se vería en este equipo, no se le pasaría ningún cáncer. Bien, y con esto acabo. Medicina nuclear, bueno, parece que tiene mucho futuro todavía. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Matriz María Velázquez Campos. Y le entregamos el certificado de reconocimiento del Encuentro Científico Internacional de Verano.